En este rincón de belleza inigualable donde el pasado y el presente convergen, cada calle emana historia y encanto. Sus monumentos hablan de épocas olvidadas, mientras que sus parques y jardines regalan un remanso de serenidad. La arquitectura nos envuelve con su elegancia y originalidad. Sus habitantes amables y acogedores nos brindan la verdadera esencia de la hospitalidad. Esta ciudad es un poema vivo que se despliega ante nuestros ojos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. Esperamos se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a explorar la hermosa ciudad de Graz, en Austria. Si estás planeando un viaje a este encantador destino, has llegado al lugar correcto. Te contaremos todo lo que necesitas saber antes de visitar Graz. En este video te resumiremos todo lo que necesitas saber antes de visitar Graz, como su ubicación, idioma, moneda, cómo llegar, las mejores cosas que hacer y ver. Graz se encuentra en el suroeste de Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, en la región de Estiria. Es la segunda ciudad más grande del país después de Viena, con alrededor 300.000 habitantes, y se encuentra a orillas del río Mura. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de partida ideal para explorar tanto el norte como el sur de Austria. Más de 900 años de historia aún vive en esta ciudad austriaca. En sus paseos por la ciudad descubrirás muchos testimonios de este agitado pasado, muchas referencias del presente, y no hay muchas ciudades en el mundo que tengan una arquitectura tan extraordinaria con todos los estilos de construcción en tan poco espacio, comprendiendo desde la Edad Media hasta el siglo XXI. Es el motivo por el cual la UNESCO declaró Graz como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999. El idioma oficial hablado en Graz es el alemán. Sin embargo, encontrarás muchas personas que también te hablen en inglés, especialmente en las áreas turísticas. La moneda utilizada en Austria es el euro, y asegúrate de llevar algo de efectivo contigo, aunque la mayoría de los lugares acepten tarjetas de crédito y de débito. Nuestra visita por Graz comenzaba buscando un estacionamiento. Si viajas a Austria en coche, deberás observar la regularización del aparcamiento. En las ciudades encontrarás diferentes zonas. Por ejemplo, la zona azul es donde tienes un tiempo limitado de estacionamiento por horas, el cual puede variar según la zona. En todas las ciudades de Austria encontrarás zonas azules en las calles, las cuales son de pago obligatorio y donde se pueden aparcar por un tiempo limitado según la zona y ciudad puede variar de 1 hora y media a 3 horas. Las indicaciones las encontrarás en el comienzo del área del aparcamiento. Los domingos por lo general es gratis aparcar, salvo que esté estimado lo contrario, lo cual ocurre en algunos casos. Existen las zonas verdes donde el tiempo para aparcar no es tan limitado y el precio comenzará en los 80 céntimos por media hora. El sistema de transporte público de Graz es eficiente y conveniente. Puedes moverte fácilmente en tranvía, autobús o bicicleta. La ciudad también es muy amigable para los peatones, por lo que caminar es una excelente opción para explorar el casco antiguo y sus calles pintorescas. Nuestra visita comienza a orillas del río Mura, donde se puede practicar diferentes deportes acuáticos como kayak, rafting y otros. Desde nuestro punto de entrada, lo primero que teníamos a la vista es este fascinante monumento que se llama la Murinsel. La Murinsel, construida en 2003 cuando Graz fue capital europea de la cultura, es un insólito monumento característico sobre el agua, siguiendo un concepto del artista neoyorquino Victor Aconci. Se estableció aquí una concha flotante unida a las dos orillas del río Mura por 2 pasarelas y alberga una cafetería y un anfiteatro. No tan
lejos de la Mur Insel se encuentra la Plaza de Mariahilfer, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre. Esta iglesia, construida a principios del siglo XVII, no tuvo su impresionante fachada de 2 torres hasta 1742, y aquí los domingos puedes encontrar en su plaza un mercado de pulgas. A unos pocos metros de la plaza de Mariahilfer te encontrarás este edificio que se identifica desde cualquier punto de la ciudad y es el Museo de Arte Contemporáneo. Este edificio fue construido en el año 2003. El contraste entre el nuevo conjunto a orillas del río Mura y la antigua Torre del Reloj se convierten en el distintivo de la ciudad, mostrando la productiva relación entre tradición y vanguardia. Que al visitar una ciudad lo mejor que puedes hacer es perderte por sus pequeñas calles, pero si lo que quieres es algo más organizado, puedes rentar una guía de viaje en la oficina de turismo. En el casco antiguo de la ciudad también te encontrarás los famosos free tours. Recuerda que estos no son totalmente gratis y al finalizar con la guía deberás dejar una propina. Nuestro siguiente punto es uno de los lugares más mencionados de la ciudad, el Castillo de Graz, y hay varias posibilidades para subir a la colina. Una de ellas es subir por Schlossbergstiege, que es una de las vías de acceso a la colina que fue construida por prisioneros de guerra tras la Primera Guerra Mundial, picándola directamente en la roca. Originalmente tenía 260 escalones. Pero si no deseas subir las escaleras, no te preocupes que hay diferentes maneras de llegar hacia el castillo. Una manera distinta, rápida y al mismo tiempo cómoda para subir al Schlossberg es el ascensor de la colina del castillo, la solución para aquellos que no quieren o no pueden ir a pie. Nosotros tomamos la opción de subir por las galerías del Schlossberg. Estas galerías fueron construidas para garantizar la protección de la población de Graz durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se excavaron galerías subterráneas a partir de 1943. La red de galerías se extendía a lo largo de 5 kilómetros y podía albergar a cerca de 50.000 personas. Al subir por estas galerías llegarás a la Plaza Karmelitenplatz, que es una de las entradas al castillo. La ciudad de Graz puede vanagloriarse de tener en el centro del casco antiguo de la ciudad una maravillosa colina con bosques por las cuales podemos pasear, disfrutar y refrescarnos en tiempos de verano. Aquí, qué bonito, un palomar. Y una vez que llegamos aquí arriba hay muchas cosas por descubrir, sobre todo estas magníficas vistas que disfrutar sobre los paisajes de tejados rojos sobre los montes y las montañas del entorno. Y como ya les hemos mencionado antes, uno de los atractivos principales de la ciudad es la Torre del Reloj. Este icónico monumento situado en el corazón de la ciudad es uno de los símbolos más reconocidos y queridos de Graz. Construida en el siglo XIII, la Torre del Reloj ha sido testigo de la historia y el desarrollo de la ciudad a lo largo de los siglos. La estructura de la torre se caracteriza por su distintiva forma cilíndrica y atrae la atención de los locales y turistas por igual. Además de su impresionante arquitectura, la Torre del Reloj ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad y sus alrededores desde lo alto de su cúspide. Los visitantes pueden subir los escalones de la torre para disfrutar de esta vista única, que abarca los tejados históricos de Graz, las pintorescas colinas circundantes y los monumentos más destacados de la ciudad. La Torre del Reloj se ha convertido en un punto de referencia para los residentes de Graz y una atracción turística muy popular.
Un pequeño castillo que había aquí hace más de 1000 años sobre un resalte en las rocas es lo que dio el nombre a la ciudad. Del nombre eslavo Gradec, que significa pequeño castillo, surgió posteriormente Graz. A partir de 1544 se amplió para convertirse en una imponente fortaleza renacentista según los planos de Domenico de Lallio. El castillo está registrado en el libro Guinness de los récords como la más potente fortaleza de todos los tiempos. Ni siquiera Napoleón logró conquistarla a principios del siglo XIX. Graz se rindió solo después de que Napoleón se apoderara de Viena en 1809 y amenazara con destruir la capital si no derribaba la fortaleza. Ahora solo quedan el campanario y la torre del reloj, porque los habitantes de Graz pagaron un rescate para evitar la destrucción. Este campanario fue construido en el año 1588. La campana pesa 5 toneladas y no se podía mover hasta que 2 forjadores construyeron con grandes esfuerzos un mecanismo propio para tocarlas. En los sótanos estaban las mazmorras más terribles de la fortaleza. Arriba también tienes las llamadas casamatas, que eran antiguamente bodegas para guardar víveres, que a veces también servían de dormitorio para los prisioneros. Hoy en día es un lugar muy animado donde se representan brillantes óperas y conciertos. Y este famoso león rememora al último defensor del castillo de Graz. Well, what do you think? Schnitzel, ¿Cuánto te costó? 24. Todo eso. Todo. Está muy bien. Sí, para hacer la parte Tienes de la arriba vista, está en un lugar bastante turístico. Sí, está muy bien. Después de habernos empapado de tanta historia en la colina del castillo, bajamos nuevamente al casco antiguo. Graz tiene una arquitectura que vale la pena visitar, en especial la de su centro histórico, que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta parte de la ciudad puedes ver más de 1000 edificios de diferentes estilos. En el casco antiguo encontrarás hermosas calles adoquinadas, arquitectura medieval y renacentista, así como encantadores cafés y tiendas. Después de bajar del castillo en la calle Hofgasse se llega al magnífico portal de madera donde podrás degustar alguna delicia en la panadería más antigua de Graz. Tómate el tiempo de disfrutar los hermosos edificios que destacan en esta calle. Otro punto de interés es el Ayuntamiento de Graz, un edificio renacentista que exhibe una fachada adornada con hermosas esculturas y frescos. Pasear por las calles de Graz es como caminar en un libro de historia viviente. Cada edificio, plaza y calle tiene una historia que contar y te permitirá comprender mejor la evolución y la importancia de la ciudad a lo largo de los años. Es una experiencia enriquecedora para aquellos interesados en sumergirse en la historia y la cultura de Graz. Te recomendamos pasar un día completo en la ciudad. La ciudad es bastante pequeña y la mayoría de los lugares de interés pueden visitarse a pie, sin necesidad de tomar demasiado el transporte público. Pero si deseas explorar más la ciudad, deberás dedicarle al menos 2 días, sobre todo si en tu visita incluyes museos. Recuerda que además de visitar los lugares emblemáticos, hay algunas actividades adicionales que puedes disfrutar en Graz. Puedes asistir a espectáculos de ópera, museos interesantes o relajarte en los hermosos parques de la ciudad. Y así concluimos con nuestro viaje a Graz. Espero que esta información te haya inspirado a visitar esta encantadora ciudad. Recuerda llevar contigo una cámara, ya que Graz ofrece numerosas oportunidades para capturar fotografías hermosas. Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios y estaremos encantados de responderte. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!